Feliz sábado a todos, muchachos, espero que estén bien. Bueno verles nuevamente, poder compartir con ustedes, poder estudiar la Biblia, poder estudiar nuestra lección, en este que es nuestra primera lección del año 2021. Hoy estamos, ¿verdad?, a 2 de enero, que es el primer sábado que tenemos en este año, y qué bueno que ha sido tan rapidito, ¿verdad? Espero que este nuevo año, ¿verdad?, se hayan propuesto muchas metas, que no hayan olvidado las metas con el Señor, ¿verdad? Y que el Señor nos siga guiando durante este año. Vamos entonces a orar, vamos a inclinar el rostro para que tengamos una oración. Amante Padre que moras en los cielos, gracias, Señor, porque nos regalas un año más de oportunidades y un año más para que otros puedan conocer de tu mensaje a través de nosotros. También un año menos cerca de tu venida. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros, y en este momento abre el entendimiento de nosotros para que podamos comprender la lección de esta semana. Esta semana, vamos a decir, el folleto comienza hablándonos de Jesús, hablándonos de lo más importante y del tema principal del mensaje que Dios nos envió, ¿verdad? Dice el mensaje viviente. Y cuando hablamos de mensaje viviente, hablamos de Jesucristo. Se ha hablado en muchas edades, ¿verdad?, de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, su ministerio y todo, y cuántas enseñanzas nos ha dejado. Pero lo principal es que Él es la luz del mundo, y fue la luz del mundo cuando más tinieblas, en la mayor tiniebla este mundo se encontraba. Así que vamos a comenzar con los objetivos de la lección. Los objetivos de la lección son los siguientes: comprender el propósito por el que Dios llegó a ser un ser humano. Oigan esto: comprender el propósito por el que Dios llegó a ser un ser humano. ¿Por qué llegó a ser un ser humano? Sentir el amor de Dios por la humanidad, expresados en Jesús. O sea, sentirán el amor de Dios por la humanidad, expresados en Jesús. Y elegirán seguir al Dios que ven revelado en Jesús. O sea, este poderoso Dios, como lo veremos, ¿verdad?, en las nubes cuando nos venga a buscar. Ahora hay una sección, ¿verdad?, la famosa sección ¿qué opinas? ¿Cuál es tu método favorito de darle un mensaje a alguien? ¿Es por teléfono? ¿Es por correo? ¿Es por chat? ¿Es mensaje de texto? ¿Nota escrita? ¿Personal? ¿O a través de una persona? Dependiendo, ¿verdad?, cómo sea la persona, puede elegir cualquier método para esto. Pero también usted sabe que dependiendo a la persona que usted le va a hablar o al grupo que usted le va a hablar, usted debe escoger también el método y la forma para usted hacerse comunicar. No es lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos a alguien que le escribió al profesor. En estos tiempos de pandemia se usa mucho el chat y los emails. Y alguien le escribió al profesor: buenos días, profe, ¿cómo le ayudo? Le contesta el profesor: he tenido algunas complicaciones, ¿podría darme hasta el lunes para entregar el trabajo? Qué mensaje, ¿verdad? Bien claro, bien correcto, bien directo, ¿verdad? ¿A quién nos dirigimos? Al profesor. Ahora vamos a ver el otro. Dice: la Loki, ¿verdad? Loca, call me. ¿Qué? ¿Tienes algo este sábado? Vamos con el corillo para el mall de San Juan. ¿Quiénes van? Ah, ya tú sabes, te conviene. ¡Pac! Es un mensaje con todo el lenguaje de los jóvenes, ¿verdad?, del corillo, del grupo. Pero así usted no le va a pedir a un profesor que le dé un permiso para... ¿Tú te imaginas decirle: profe, qué es lo que hay? Ay, que estaba con el corillo, necesito un break. Usted no va a hacer eso. Usted va a hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque nuestros mensajes llegan mejor cuando hablamos a la gente en el lenguaje y en el formato en los que se sienten más cómodos. Posiblemente el chat sea un excelente medio para conversar con nuestras amistades,
mientras también puedes navegar por el internet, o sea, si estás haciendo dos cosas a la vez. Pero si quieres decir algo que se requiera algo de concentración, posiblemente tendrás que tomar el tiempo para redactar un correo electrónico o una carta tradicional. A veces hay personas que no les gusta dar los mensajes de manera presencial. ¿Y cuándo esto ocurre? Casi siempre cuando hay un mensaje como que es negativo o que es de rechazo o que se va a terminar una relación. Hay personas que prefieren que llamar por teléfono y decir, no sigo contigo, lo siento mucho, adiós, ¡tac! Y cuelgan. ¿Por qué? Porque es más fácil ya salir de eso por ahí que personalmente, ¿verdad? Yo personalmente, a mí me gusta dar los mensajes, sean positivos o negativos, de frente a la persona. Cuando se le muere un familiar, usted le va a mandar por chat, ¿se te murió tu mamá? O un email, mira, un accidente de tu papá. No, usted trata de buscar la manera, ¿verdad?, de acercarse a la persona y decirle, mira, lo siento mucho. Y esa es la metodología que usted escoja. Le da mucha seriedad al mensaje que usted le va a dar a la persona y también capta la atención de la persona o del grupo. Vamos a ver una siguiente ilustración. Miren, había una vez, vamos a decir que este es John. John era una persona que no era muy crédula en las cosas de la Navidad, de que Cristo se había convertido de Dios a hombre. Él como que eso no lo creía mucho. Y en ese día de la Navidad había un culto en la iglesia y él le dijo a su esposa y a sus hijos, váyanse al frente. Como era un país, ¿verdad?, vamos a decir que era Estados Unidos, estaba cayendo la nieve y él vio cómo se iban alejando su esposa y sus hijos y pensaba, bendito, lo que van a hablar hoy en la iglesia, yo no creo en nada de eso. Pero allá él, de repente escucha unos golpes, tan, 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 y corre subiendo a ver qué es lo que pasa, y cuando chequea es que hay varios pájaros que han chocado con la ventana de cristal y han caído a la nieve. Como les dije, estaba nevando. Él rápido dijo, wow, se acerca la tormenta porque esto sigue como acelerándose y tengo que buscar un refugio para estos pájaros. Así que corrió rápido hacia como la granja, no la granja, sino el establo que ellos tenían, y abrió las puertas del establo y le decía a los pájaros que vinieran, que ahí estaba el refugio. Pero bendito, los pájaros estaban tan asustados con la presencia de él como con la tormenta. Y él decía, ¿cómo rayos yo me puedo comunicar con estos para salvarme la vida, que no sigan chocando en las ventanas y que se refugien, que aquí en el granero hay aire caliente y pueden pasar la tormenta? Y en medio de su frustración pensó, wow, si yo pudiera convertirme en un pájaro, o sea, en uno de ellos mismos, podría comunicarme y llevarlos a seguridad, o sea, llevarlos a una zona segura. ¿Y saben qué? Después de pensar un rato en eso, ahí él se dio cuenta y entendió algo de lo que es la pregunta que Yanis le hizo a ustedes, de qué es la encarnación. Y ahí él comenzó a comprender por qué Dios tuvo que encarnarse. Encarnarse es la acción de convertirse de una especie a otra especie. ¿Para qué? Para poder comunicarse con los demás. En las películas hemos visto, ¿verdad?, en la ciencia ficción hemos visto ese tipo de cosas, que alguien se transforma. Inclusive había unos muñequitos que se llamaban el Dr. Dolittle. ¿Se recuerdan? Que el Dr. Dolittle se podía comunicar con los animales, conocía el lenguaje de los animales. Así que es interesante ver cómo él de repente entonces entiende o empieza a comprender lo que es la encarnación y para qué. ¿Y saben qué? Que yo también con esta lección comencé a aprenderlo. Mira, la definición de encarnación, ¿verdad?, según el diccionario, es adopción de una forma material o carnal por parte de un ser espiritual. Personificación y representación de un concepto abstracto.
¡Wow! Tremendo. Dice que por primera vez este hombre comprendió lo que acaba de decir Yanni, ¿verdad? De cómo en una forma espiritual se transporta a otra especie, ¿verdad? Dice, Dios se había convertido en un ser humano a fin de llegar hasta nosotros con el mensaje de salvación, con la luz, ¿verdad? Solo al convertirse en uno de nosotros podía guiarnos a un lugar seguro. El pueblo de Israel, ¿verdad? Dios había planificado, en su plan tenía Israel para que diera el mensaje, para que portara ese mensaje, para demostrar el amor de Él al mundo entero. O sea, cuán amoroso era Dios, ¿verdad? Y para hacerlo, lo había hecho de las siguientes maneras. Había hablado a Moisés, había entregado los 10 mandamientos al pueblo en el desierto, después le envió profetas que se comunicaban y él comunicaba los mensajes, ¿verdad? Las escrituras se hicieron, los hombres iban escribiendo e inclusive introdujo el rito del santuario, de matar el corderito, sacrificarlo sobre la leña, ¿verdad? Y el fuego consumidor de Dios. Pero ¿saben qué? Yo entiendo que faltaba todavía algo. Dios entendía que los seres humanos como que no lo acababan de entender, porque no estaban proyectando la realidad de quién era Dios. O sea, tenían a Dios como que, si peco, un rayo me cae y me parte en dos. Si desobedezco, recibo el castigo. O sea, todos lo relacionaban a Dios con castigo y un Dios rígido que si tú faltabas en algo, ahí mismo te castigaba, ¿verdad? Imagínate, nuestro mundo, ¿verdad? Nuestro mundo como tal, estaba siendo, ¿verdad?, centro de atención del universo. Mira, a veces que tienes la página mal, pero ningún método. Ay, perdón, si me confundí, muchachos, perdón. Aquí hablamos que ningún método sería suficiente, ¿verdad?, para hacerle saber a la humanidad que Dios los amaba tanto como para morir con ellos, para morir por ellos. Solamente Dios mismo en forma humana podría lograrlo. ¿Se recuerdan de la anécdota? Si yo fuera un pájaro, o sea, si me convirtiera en uno de ellos para comunicarme con ellos, yo creo que esta es la anécdota más cercana a comprender lo que Dios pensó. Me voy a rebajar al nivel de mis criaturas creadas por mí para yo entonces comunicarle correctamente el lenguaje de luz y de salvación. ¿Cuánto nos quería el Señor, verdad? Miren, si leemos el versículo 1.1 de Juan, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí quiero que vean lo siguiente. Verbo en español significa el que acciona, ¿verdad? Pero cuando en griego usted dice logos, ¿verdad?, significa mensaje. O sea, si lo leemos así, en el principio ya existía el mensaje. Y el mensaje estaba con Dios. Y el mensaje era Dios. Fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? Así que este vocablo nos dice que Jesús es lo que Dios tenía que decirle a este planeta. Por eso es que cuando decimos, y hemos visto muchos programas de Navidad, ¿qué era el regalo de Navidad? Era Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice que Dios salvó la brecha máxima al encontrar una forma de hablarnos en nuestro propio lenguaje. Llegó a ser uno con nosotros y vivió entre nosotros como Jesús de Nazaret. Fíjense cómo es, siempre recordamos a Dios como el Dios fuerte, el del trono, el que viene a destruir al enemigo, pero no nos ponemos a pensar que Dios era aquel Jesucristo que estaba en las calles de Galilea, sanando enfermos, dándole alientos al que estaba desanimado, al que estaba deprimido, dándole de comer al hambriento, etc. Ese es Dios.
Y eso fue lo que Él nos vino a decir. Mira, yo no soy lo que te están diciendo que yo soy. Yo soy esto que te estoy demostrando. Así que eso es importante que nosotros lo tengamos. A la encarnación, entonces, ¿qué es la encarnación? Vamos a ver, ¿verdad? Ya lo dijimos. ¿Qué podemos decir del carácter de Dios basándonos en la clase de persona que fue Jesús? Que Dios es digno de confianza. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, Él no cambia. Dios siempre cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas. Que Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios también es que un Dios justo, es un Dios de verdad. Deuteronomio 32:4 lo dice, un Dios de verdad y de ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Dios es santo también, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, de toda la tierra está llena de su gloria. Así que vemos cuántas cualidades hermosas conocemos de ese Jesús que vino a Nazaret, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Dios es misericordioso. Eso es lo más grande que es nuestro Dios, ¿verdad? El Señor, Dios compasivo y clemente, tardo para la ira y rico en amor y fidelidad. ¿Cómo nos gusta este versículo a muchos? Porque sabemos que Dios no nos castiga inmediatamente. Dios nos da oportunidades. Dios habla con nosotros. Dios nunca se rehúsa al primer toque de la llamada. No. A veces decimos que no y Él regresa a nosotros porque sabe que el pecado a veces nos tiene engañados. Y en eso se basa la misericordia de Dios, en darnos la oportunidad para que logremos conocerle y obtener entonces la salvación. Y esas características del carácter de Dios las hemos conocido a través de Jesús. De Jesús, el que vino, o sea, de Jesús de Galilea. Ahora, imagínate, ¿verdad? Jesús no solo vino al mundo para demostrar el amor de Dios en este planeta. O sea, Él no solamente vino a eso. Él también ¿fue a qué? A pagar el precio de nosotros. Tú sabes, este mundo es el escenario principal, ¿verdad?, del universo. Dice que también a todos los que observan en otros mundos no caídos. O sea, Cristo vino a este mundo a demostrarle al universo cómo Él era, cómo era su amor y su misericordia. Porque recuerden que Satanás decía que Dios no era un Dios amoroso, era un Dios dictador, que era un Dios exigente y estricto, y había plasmado una imagen negativa y muy temerosa, pero de miedo con respecto a Dios. Y Dios tuvo que venir a este mundo a demostrarle al universo completo, mediante su Hijo, que Él no era lo que decían que era. Así que este fue el centro del universo y es todavía el centro del universo porque es donde va a ocurrir la segunda venida del Señor. O sea, nuestro mundo es el libro de texto para el universo. Aquí es que se está escribiendo la historia entre el bien y el mal. Y es donde se va a hacer el desenlace final, la guerra final entre el bien y el mal, que es cuando venga Cristo a rescatarnos, ¿verdad? Entonces lo que yo les puedo decir es lo siguiente. Jesús, el Logos, la palabra de Dios, vino para mostrar al mundo cómo era realmente Dios nuestro Padre. Y ahí es que yo les digo que tenemos que entender que Dios no era aquel que envía truenos, no era aquel que castigaba solamente, no. Dios es aquel que anduvo por las calles de Galilea, sanando enfermos, alimentando a los hambrientos, consolando a los desconsolados y dando una esperanza a los que se sentían perdidos. Ese es nuestro Dios. Es por eso que debemos explorar cada historia, cada parábola, cada milagro, cada dicho de Jesús con la pregunta:
¿Qué nos dice esto acerca de Dios? Ahora, aquí Yanni me pone algo bien interesante. La resolución del nuevo año. ¿Cuál es la resolución del nuevo año para nosotros? Miren, Jesús vino a revelar el mundo, la naturaleza de Dios, ¿verdad? Pero el trabajo aquí quedó inconcluso. Aquí quedó inconcluso. Él dejó un pueblo, Él dejó una iglesia, para que siguiera mostrando al mundo la naturaleza de Dios. Como dice aquí, Jesús vino al mundo para revelar la naturaleza de Dios. ¿Estás realizando bien tú este trabajo? Tu vida podría ser la única Biblia que algunas personas van a leer. Tu compromiso este año, ¿cuál es? Yo creo que debería ser estudiar tu lección. Todos debemos estudiar nuestra lección. ¿Por qué? Porque somos luz. Tú eres la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Cristo nos encomendó ser luz en medio de las tinieblas. Y aunque tú vas a ver muchas bombillas y tal vez muchas luces en el mundo, ninguna luz es verdadera si Dios no está en esa luz. Y Dios te utiliza a ti para que tú seas la luz del medio ambiente donde tú estés viviendo, para que te conozcan a ti por el carácter de Jesús bondadoso, por la manera como tú eres. ¿Por qué? Porque tu vida podría ser la única Biblia que algunas personas van a leer. ¿Escucharon eso bien? Oigan, tu vida podría ser la única Biblia que algunas personas van a leer. Muchos no mirarán la Biblia primero, te mirarán a ti. Y si tú eres un perfecto reflejo del amor y el carácter de Dios, de Jesús, ellos entonces van a querer ser igual que a lo que tú estás reflejando, que es a Jesucristo. Así que muchachos, este año, que nuestro compromiso sea ser luz, que llevemos esa luz, que llevemos a Cristo a todo el mundo. Por tanto, demos a conocer cuán amoroso es nuestro Padre Dios. Así como están, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amante Padre que mueres en los cielos, gracias Señor, porque una vez más nos permites hablar de ti, hablar de las cosas buenas que tú tienes para nosotros, y que en esta lección hemos aprendido, Señor, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios que pudiste, ¿verdad?, encarnarte, que pudiste bajar al nivel del ser humano para que nosotros nos pudiéramos comunicar, para que tú nos pudieras comunicar en el lenguaje de nosotros quién eres tú realmente, y para darnos todos tus planes. Gracias, Señor, por mantenernos en tus planes y que seamos parte de tu pueblo y que seamos, Señor, la lumbrera principal de aquellos que tal vez sea la única luz que vean. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz sábado, muchachos.